Saludos cronistas. Como te habrás dado cuenta, si es que me sigues en mis demás redes sociales, toda esta semana hemos traído la temática de los sueños. Una percepción que tenemos en nuestra mente sobre situaciones que ya pasaron o que asociamos que han sucedido, o quizás que van a pasar. Sin enredarnos más, te dejo con estas 3 experiencias respecto a sueños. Sueños que avisan. Anécdota real de May Aguirre. Buenas noches. Hoy decidí contarles un relato muy real vivido en una zona muy rural de cierto país centroamericano. En fin, trataré de hacerlo lo más resumido posible. Hace más o menos 35 años llegué a este lugar de Dios alejado de toda comodidad terrenal. La luz eran velas, el transporte caballos y botes de remo, y para beber agua de pozo de mala gana potable. No era un pueblo en sí y todavía hoy no ha cambiado mucho. Consistía en unos 20 kilómetros de parcelas a orillas del río Pacuare. Cada parcela mide en promedio unas 18 hectáreas. Cada una de ellas a veces eran habitadas y algunas veces no, lo cual hacía que las casas pudieran quedar a 1 kilómetro unas de otras. Cada grupo familiar vivía muy aplicado entre su ganado y sus siembras para no pasar necesidades, ya que el trabajo era en exceso escaso y las pulperías estaban bastante lejos, así que la infancia era por ello muy diferente a hoy en día. Desde muy niños aprendes a sobrevivir. Nadar muy bien era un factor casi obligado. Montar a caballo a pelo, cortar leña, abrevar el ganado, ordeñar, hacer las cuajadas y un sinfín de tareas. Ignoro los motivos, pero en esos años los padres eran especialistas en poner en peligro a sus hijos. Casi siempre esperaban las últimas horas del día para mandarlo a uno todo chiquillo a hacer los mandados a donde el vecino. Vaya donde fulano y dígale que me consiga un par de candelas, que mañana se las devuelvo en la tarde. Dios, y allí iba uno corriendo por la vereda llena de serpientes, a oscuras, pasando al frente de casas abandonadas o solas, viendo extrañas cosas en la mente o en la realidad, escuchando sonidos inquietantes, sintiendo al oído el silbido de la mona, ramas que se quebran al paso y uno ahí como alma que lleva el diablo y con el corazón en la garganta. Lo peor era cuando recordabas la historia de terror de la noche anterior que algún bendito vecino llegó a contar. Diosito, cuídame y te prometo portarme bien. Rezaba uno en sus adentros al pasar como centella en la oscuridad. Yo era una niña, pero me tocaba igual ser la de los mandados. Así, de la mano del Creador crecimos. Ya de unos 13 años no volvieron a mandarme a esa tortura. Pero el día a día era un poco menos peligroso. Por esos años comencé a soñar muy a menudo que un joven me señalaba un lugar en la parcela de un vecino y me decía que estaba bajo tierra y que quería salir. Recuerdo que la última vez que soñé vi su cabello y su rostro, ya que en sueños anteriores era muy borroso. Tenía una piel morena, alto, muy delgado, cabello crespo y una sonrisa bastante bonita para ese tiempo. Me dejó muy claro lo siguiente: estoy acá, me mataron y enterraron aquí. Fue porque me gustaba una muchacha. Me desperté llorando y le conté a mi madre. Esos sueños siempre se los conté a mis hermanos, ya que, como no teníamos cómo distraernos, contarnos los sueños y las historias entre familia era lo normal. Por motivos distintos, me fui unos años del lugar, y cuando regresé ya tenía 17 años. El río había crecido varias veces, y cada ocasión se ensanchaba más su cauce con cada llena. Para la última, había botado un gran árbol de guayabo justo por el lugar donde había tenido siempre el incómodo sueño. Pasaron los días, el río bajó, llegó el verano y sus aguas se aclararon.
Un día que estaba muy bonito, bajé con mis hermanos a compartir una tarde de nado como cuando éramos niños. A hacer competencia, a ver quién aguantaba más bajo el agua y jugar diversos retos acuáticos. Al rato de esta actividad, algo me jalaba para aquel lugar. Le dije a mi hermanillo menor, más apegado, que me acompañara a ver ese sitio que me generaba miedo, y fuimos. Mientras caminábamos, le recordaba lo que soñaba y él se reía de lo tonto de la situación. Llegamos, y las raíces del árbol sobresalen del paredón del río rasgados. Exploramos el lugar y estaba bien, normal. Mi hermano se metió al agua a explorar una especie de poza que se formó, la cual hacía un remolino muy tenue. Al momento llegaron mis otros hermanos y se formó otra vez el vacilón. Yo estaba allí sentada y sin ánimo para unirme y ¡zas! De pronto, mis ojos percibieron en una esquina un saco viejo que apenas se veía en el centro del paredón del río. Era algo minúsculo. Pero no podía dejarlo quieto. Llevé una rama seca y comencé a escarbar su alrededor. Los panas dejaron de lado el juego y estaban como yo, de curiosos, ayudándome. Y sin querer tocamos algo, como un hueso. Uno de ellos metió un dedo e hizo un hueco y... sí, era un hueso. Se alejaron por un rato. Otro de mis hermanos corrió y trajo una pala. Para ese entonces, ya casi llevábamos medio saco afuera. Y con la pala terminamos la faena, con miedo pero necios. El saco era grande, de un material no convencional. Los llaman sacos de gangoche, era una fibra muy resistente. Para el transcurso de los minutos, el dueño de la parcela llegó por el préstamo de pala de mi hermanillo. Y nosotros allí sin abrir el saco que estaba amarrado con una especie de mecate de fibra. El señor bajó, tomó la pala y cortó la atadura, y tomando las esquinas vació el contenido. Y un cráneo rodó hacia la parte más baja, desprendiendo dientes y huesos para solo quedar la parte de la cuenca de los ojos y la cazuela de arriba. Hubo un silencio tremendo. Todos contuvimos la respiración como si el más leve sonido fuera a detonar aquel hallazgo. Un tropel de vecinillos salieron corriendo de ahí. No supe en qué momento habían llegado. Solo el vecino y yo nos quedamos viendo aquello. Al rato comenzó a llegar gente a ver, y el vecino no contestó con eso. Tiró al río los restos de aquel pobre prójimo. Para ese entonces otro vecino había tomado unos dientes. No me pregunten para qué, porque no sé. Y hasta el día de hoy me hago esa pregunta. A la par de los huesos muy deteriorados estaba la ropa y zapatos del difunto hecha atado con la faja. El vecino lo llevó a la parte de arriba y extendió el paquete. Increíblemente la ropa estaba en mejores condiciones que los huesos, los cuales se desbarataban al tacto. La billetera estaba vacía. Lo que quedaba de las zapatillas antiguas y grises parecía ser de piel. El pantalón era como mostaza claro y la camisa como beige muy clara y manga larga. Faja de cuero. Y allí, en el tamaño de los patrones de la ropa, nos dimos cuenta que era una persona muy delgada. El hilo se había podrido, pero las telas estaban fuertes. Alguien sugirió llamar a la policía, pero por lo menos durarán un día en llegar. Y de todos modos el dueño había botado todo el río. Y como todo lo demás, las ropas igual fueron a parar ahí. Y mi pregunta en ese momento: ¿cómo cupo una persona tan alta en ese saco? Alguien contestó que era normal enterrar a los ahogados en el lugar donde se encontraban en ese tiempo, a lo cual contesté que quién desnuda y descuartiza a un difunto para enterrarlo. Todos me volvieron a ver como a un bicho raro. Obvio que no podía ser de otra manera por el tamaño del saco. Pero mejor me quedé callada. A la gente de campo no le gustan las niñas que piensan. No me deja vivir en paz el pensamiento de que una madre se quedó esperando a su hijo.
Gracias por escuchar mi historia. Corazonada. Experiencia compartida por Joaquín Liñán. Buenas noches. La verdad no pensaba hacer esto, pero a veces creo que le pasa a más personas. Y solo deseo encontrar una solución o forma de deshacerme de este problema. Les contaré la historia que tengo. Todo comienza a inicios del mes de agosto del año pasado. Estaba ya a punto de entrar a lo profundo del sueño, cuando siento una corazonada de que algo iba a pasar. Pensé que era frío o algún aire que pasaba. Pero ahí no está lo malo. Lo malo es que cuando me quedo dormido, en mi sueño estaba en mi propio cuarto, pero estaba todo más oscuro y escuchaba voces que me llamaban. En mi propio sueño, me echo a mi cama y de la nada aparece una mujer y se me avienta encima mío. Me intenta ahorcar y se reía. Yo en mi desesperación me desperté, pero no podía ni hablar y ni moverme, y aunque yo quería abrir los ojos se me cerraban, como si algo quisiera que me vuelva a introducir a mi sueño. Pero solo cerré los ojos con fuerza y en mi mente empecé a rezar. En ese momento logré volver a hablar y moverme. Lo primero que hice fue pasarle la voz a mi madre y contarle todo. Ella solo me dijo que era una pesadilla, que volviera a rezar y me durmiera. Yo le hice caso, y ese día dormí tranquilo y desperté normal. El problema fue que esa visión o pesadilla de la mujer me pasaba frecuentemente durante 2 meses. Por ese entonces, yo literalmente estaba acostumbrado y ya no tenía miedo. Esto sucedió un miércoles por la noche, justo antes de dormir. Volví a sentir la corazonada, pero esta vez era más fuerte, y tardé casi 2 horas en poder dormirme bien. Cuando estaba en el sueño escucho un suspiro en mi oído y la misma voz de la mujer, pero esta vez se reía con más sarcasmo y fuerza. De la nada, en mi propio sueño escucho como el grito del cual me deja una audición muy mala, como si hubiera cerrado mis oídos, y solo escuchaba el suspiro de la mujer. Despierto de mis sueños y miro a la pared, y veo reflejada el rostro de esa mujer, una mujer madura. Me miraba y se reía, y yo sentía cómo me tocaba todo, mientras cada vez el grito era más fuerte, y casi ya no podía escuchar, y como siempre estaba inmóvil y sin poder hablar. Cierro los ojos para ya no verla y empiezo a rezar en mi mente. El problema era que esta vez sí tenía miedo, y ella no me dejaba rezar bien, porque se reía, e incluso me llegó a susurrar: ¿por qué rezas? Si ya te atrapé, ya no podrás escaparte. Esto me dijo mientras se reía cada vez más fuerte. Yo sentía cómo pasaba de un lado a otro y cómo mi cuerpo se iba moviendo sin que yo lo hiciera. Yo ya lo daba todo por perdido. En mi mente decía que si esta iba a ser la forma de morir, pues iba a luchar hasta el último. Volví a rezar, pero esta vez con las lágrimas en los ojos, y en cada último rezo decía: la sangre de Cristo tiene poder. Se rompen cadenas en su nombre. Yo después de eso le rogaba a Dios que me ayudara. De la nada, la risa se empieza a ir. Los latidos de mi corazón empezaron a bajar. Empecé a hablar de nuevo y podía mover mis pies y todo mi cuerpo. Abrí mis ojos y esa mujer había desaparecido. Yo entré en un llanto profundo. Mi madre se levanta y me va a ver. Me preguntó que qué tenía. Le conté todo y me abrazó. Me echó agua bendita y empezó a golpear la pared con una correa y a rezar. Yo en ese momento di gracias a Dios y no dormí en toda la noche. Si desean que cuente más de mi historia, avísenme. Eso está vivido y son hechos reales. Las luces. Historia compartida por Francisco Collante. Bueno, tengo una breve historia. No sé si fue un sueño, un viaje astral o qué carajo. Tenía más o menos 7 años.
Hace 30 años por aquí no había tantas casas y carecíamos de iluminación a los alrededores. Una noche, al fondo del patio de nuestra casa, mis hermanos y yo notamos unos ojitos, o quizás dos lucecitas una al lado del otro, para dar apariencia de ojos mirándonos desde un pastizal oscuro. En fin, nos dio mucho miedo y nunca más volvimos a mirar allí por las noches. Después de esto viene lo raro. Esa noche me pasó algo extraño. Hasta hoy en mi adultez no lo puedo entender, si fue que me quedé dormido o si en realidad pasó. Si fue un sueño, nunca tuve un sueño con tanto sentido común. Según recuerdo, mi madre apagó las luces para dormir, y se sabe que las criaturas nunca queremos dormir temprano. Estaba mirando el techo de mi casa y de repente miro el pie de mi cama y lo veo. Sí, eran las mismas lucecitas que vimos afuera con mi hermano. Eran como los ojos de un pequeño robot. Quería creer que era eso, pero con la pobreza de mi infancia, ¿de dónde sacaríamos un robot a pilas? Lo miré fijamente esperando que se mueva, pero solo se quedó estático ahí. Tardé unos 5 minutos mirándolo. Me temía lo peor, que se moviera. Pensé en gritar, pero tampoco quise despertar a mis padres y que me dieran un buen regaño. Al final no sé si me quedé dormido, pero de repente sentí que algo me atraía hacia nuestra puerta que daba afuera. Cuando iba acercándome a la puerta me dije, no creo que pueda salir. Afuera está la puerta bien cerrada. No debí decir eso. Sea lo que sea que me atraía hacia allá, me estaba llevando hacia esos ojos en el fondo de mi patio. Estaban allí, en la oscuridad, prendidos, pero estaba del otro lado de nuestra cerca de alambre de púas. Me desesperé y no podía moverme ni decir nada. Solo esperaba que la cerca me atrajera y no pasara del otro lado. No quería llegar ahí donde estaban esos ojitos prendidos. Lo raro es que a diferencia de la puerta de mi casa, la cerca de alambres de púas no me dejaba pasar. La cosa que me llevaba me obligó a pasarla. Y juro por lo que más quiero, que son mis hijos, que sentí que esas púas me cortaban al ser presionado por ella, hasta que la cerca cae, empujada por mi cuerpo y me deja pasar. Me dolió tanto que grité muy fuerte y de repente caí en mi cama, y ya había amanecido así. Desperté y recordé fragmentos de ciudades y barrios que nunca vi antes. No sé por qué los recordaba sin haberlos visto y sin haber visitado tantos lugares. Y esa fue mi historia real. Pudo haber sido un sueño, y si lo fue, fue un sueño muy coherente para venir de una criatura de aproximadamente 7 años. Sé que notarán que muchas partes carecen de sentido común y ni yo sabría explicarles lo de esa noche. Inclusive pensar que pudo haber sido un animal salvaje, un perro, qué sé yo. Pero les aseguro que no fue nada de eso. Gracias por escucharme.